Espero que estén bien. En esta ocasión he decidido grabar este pequeño ejercicio de un circuito aplicando leyes de Kirchhoff. Entonces se presenta el siguiente circuito. Lo primero que tiene que tener en cuenta el estudiante de cómo desarrollar este tipo de ejercicios es aplicar lo que serían ciertos criterios de cómo se mueven las intensidades o las corrientes, como usted las conozca, cómo se mueven esto en los nodos o en las mallas. Y otro criterio también es de tomar en cuenta es el sentido en que recorre cada malla, ya sea este sentido horario o sentido antihorario. También tiene que tener en cuenta que el sentido que nosotros le damos a la malla puede ser tanto sentido horario o antihorario, pero por convenio se considera que el sentido que se le da a esta es el sentido horario. Bien, entonces identificar las corrientes que estas fluyen en el nodo. En el caso de, vamos a decir que la intensidad 1 sería esta de acá, está ingresando al nodo A. La intensidad 2, vamos a decir que esta está saliendo del nodo A, y la intensidad 3 también vamos a decir que está saliendo del nodo A. Una vez tenemos identificado cómo se comportan las intensidades, proseguimos a lo que sería darle el sentido horario a nuestras mallas. Como observan en esta parte de acá, las mallas, acá hay una malla, esta sería otra malla, y todo el conjunto como tal se considera que también es una malla. Bien, entonces vamos a darle el sentido horario a este circuito. El sentido horario, acuérdese que va en las agujas del reloj, pues, como el sentido de las agujas del reloj hacia el lado derecho, ambas mallas acá. Esta sería mi malla número 1, esta sería mi malla número 2. Bien, también recalcarles de que no es necesariamente que hayan dos corrientes, por ejemplo I2 e I3, en este caso, en este ejemplo, están saliendo del nodo A. Acá tiene que uno puede tomar el criterio de decidir quiénes están entrando, quiénes están saliendo. Algo que tiene que tener en cuenta es que no todas las intensidades van a salir y no todas van a entrar. Siempre tiene que haber una que esté entrando o una que está saliendo, mientras que las otras están saliendo o están entrando, pero no todas van a salir y no todas pueden entrar. Eso tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez definido esto, lo que vamos a hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff, que la primera ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes es igual a 0 con respecto a la primera ley. Entonces, vamos a decir que en el nodo A, la corriente 1, si usted se fija, la corriente 1 está entrando al nodo A, va hacia el lado derecho. Entonces la escribimos como positivo, intensidad 1, mientras que la intensidad 2 va hacia abajo, pues la tomamos que va saliendo, le colocamos entonces la intensidad 2 como negativa, y la intensidad 3 pues está saliendo y la tomaremos negativa. Y aquí estamos aplicando ya lo que sería la primera ley de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las intensidades, las corrientes, va a ser igual a 0. Entonces ahora proseguimos con el análisis y aplicando criterios de signos con respecto a las mallas. En este caso hay bastantes formas de cómo realizar este tipo de ejercicio. Yo lo voy a realizar de una forma de la cual yo aprendí. Hay bastantes maneras de cómo realizarlo también. En este caso vemos acá que la corriente 1 está
fluyendo en todo lo que sería nuestra malla 1. Y el sentido horario que le hemos dado a la malla 1, si se fijan en esta parte de acá, cuando esta flechita que voy a marcar acá, cuando esta flecha va a venir por acá, el sentido horario va a entrar primero por el lado positivo, por el polo positivo de lo que sería esa fuente de voltaje. Y cuando entra por el polo positivo, en esa fuente de voltaje, el sentido horario, la vamos a tomar nosotros como negativa. Entonces nosotros decimos que vamos a tener menos 10 voltios. Vuelvo y repito, hay bastantes maneras de cómo realizarlo. Yo lo voy a realizar de esta manera que yo aprendí, pero existen varias maneras de cómo realizar este tipo de ejercicio o el análisis. Más que todo es el análisis. Ahora bien, cuando esta malla, el sentido horario que nosotros le hemos dado, esa flechita, cuando nosotros vemos esta misma flecha, es como que está recorriendo, como que esté recorriendo acá. Si se fijan, va a entrar primero por el lado negativo. Acuérdense que el lado más corto de una fuente de voltaje lo tomamos como el polo negativo y el palito más largo, este de acá, lo tomamos como el polo positivo. Entonces vemos que el sentido horario en esa fuente de voltaje de 6 voltios va a entrar por el polo negativo, por lo que quiere decir que esta la voy a tomar como un voltaje positivo, serían 6 voltios. Y esto va a ser igual. Ahora vamos a analizar lo que serían las resistencias. Bien, en esta parte de acá hay que ver también que la intensidad 1, la corriente 1 está fluyendo acá, va fluyendo acá. Lo único que no se colocan así, no se colocan en toda, pero porque se ve muy desordenado. Yo en mi caso no me gusta hacerlo así porque siento que muchas cosas dentro del circuito tienden a confundirlo y pues muchos componentes se ven muy desordenados. Pero en este caso, para que ustedes puedan comprender un poco mejor, vamos a decir que esta es la misma intensidad 1 porque está circulando por todo este cable. Eso sí, la intensidad 1 está circulando por todo este cable, la intensidad 1. En cambio, la intensidad 2 está circulando por este cable y la intensidad 3 está circulando por todo este cable de acá. Ahí. Si usted identifica eso, podemos ver que esta parte de acá, de lo que es como nosotros le hemos dado el sentido horario, si se fijan, la parte esta de las flechitas de la intensidad 1, por ejemplo acá, se lo voy a marcar, el sentido horario va a favor de la corriente I1, ¿sí? Va a favor. Cuando va a favor es, por ejemplo, el sentido horario va así. Entonces, si el sentido horario va así y la intensidad también va para este lado, es que van a favor. Pero va a haber ocasión en el que la intensidad, aunque el sentido horario siempre va a ir a la derecha, pero la intensidad van a haber ocasiones en que la vamos a tomar en contra. Cuando la intensidad, en este caso, cuando la corriente 1 vaya a favor del sentido horario, vamos a tomar como esa resistencia, la vamos a tomar positiva. Cuando va a favor, la tomaremos positiva. Acuérdense que la resistencia prácticamente esta aquí es, podemos decir que es un voltaje, y el voltaje, acuérdense que es resistencia por intensidad. Y así es como se aplica la segunda ley de Kirchhoff. De hecho, le voy a colocar acá que esta es la primera ley de Kirchhoff. Y la segunda ley, de hecho no sé si se escribe así, segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff dice lo siguiente: que la suma de todos los voltajes va a ser igual a la suma de los componentes de la resistencia por las corrientes. Fíjense acá, la suma de los voltajes ya la hicimos, obviamente porque tenemos dos voltajes. En el caso que no tuviéramos dos voltajes, simplemente sería
simplemente un voltaje. Entonces tenemos 2 voltajes. Ahora vamos a hacer lo que está en la parte derecha, que sería esta de acá, y lo hacemos de la siguiente manera. Como les dije, el sentido de la corriente I1 va a favor del sentido horario que nosotros le hemos dado a la malla. Por ende, entonces nuestra resistencia, vamos a hacerla con la resistencia 3, que dice que es igual a 4. Entonces nosotros decimos que 4 ohmios o 4 ohm por I1, porque es en este cable, vuelvo y repito, en este cable está circulando toda la intensidad 1. Ahora bien, ahora analizamos la resistencia 1, que es igual a 2 ohms. Si se fijan, también va a sentido de la intensidad 1 con el sentido horario. Entonces colocamos que sería 2 ohms por intensidad 1. Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo afecta la intensidad 2, que es la que está en este cable de acá. Si ustedes se fijan, también la intensidad 2 va para abajo. Y cuando el sentido horario va a este lado, pues también va para abajo, ¿sí? Entonces van a favor. Si van a favor, entonces lo que quiere decir que esta va a ser también positiva. La resistencia 4 más resistencia 4, que en este caso solo le voy a colocar el valor, perdón, sería de 3 ohm, y está afectándola ya no a la intensidad 1, sino que está afectando la intensidad 2. Ahora terminamos de analizar la malla número 1, analizamos la malla número 2. En este caso, la malla número 2 le hemos dado también el mismo sentido horario y vamos a analizar cómo se comportan los voltajes. En esta parte de acá, cuando esta viene acá, va para abajo, entra por el lado positivo, el polo positivo de esta fuente de voltaje. Lo que quiere decir es que la voy a colocar negativo. En este caso sería menos 4 voltios. Ahora, si analizamos lo que sería esta parte de acá, cuando viene el sentido horario, viene acá, también entra por el lado positivo, por el polo positivo de ese voltaje, lo que sería también menos 6 voltios. Y ahora analizamos la resistencia, que en este caso sería, si se fijan, también la resistencia, la corriente 3 va a ir a favor porque va hacia la derecha, tal cual como va el sentido horario que nosotros le dimos a la malla. Entonces quiere decir que la resistencia 2 y la resistencia 5 van a ser positivas. Entonces decimos que la resistencia 2 es de 4 ohm por intensidad 3, la resistencia 5 más 2 ohmios por intensidad 3, y la que viene en contra, que es la intensidad 2, esta va para abajo, mientras que nuestro sentido horario va para arriba, ¿sí? Entonces ahí se fijan que están en contra. En este caso sería menos, analizando la resistencia 4, menos 3 ohm por la intensidad número 2. Ahora podemos simplificar términos semejantes, y en este caso los términos semejantes que podemos observar que tenemos serían estos. Aquí hay otro término semejante, aquí hay otro término semejante, este es otro término semejante y este es otro término semejante. Entonces podemos analizar que menos 10 voltios más 6 voltios, eso es igual a menos 4 voltios, igual a 4 ohm por corriente 1 más 2 ohm por corriente 1, eso es igual a 6 ohm por corriente 1, y simplemente reescribimos 3 ohm por corriente 2. Ahora bien, analizamos o simplificamos, más bien simplificamos la siguiente malla. Menos 4 voltios menos 6 voltios, eso es menos 10 voltios, va a ser igual a 4 más 2, también serían 6 ohm por I3, menos 3 ohm por I2. Y vamos a reescribir, o vamos a poner acá en orden lo que sería intensidad 1 menos intensidad 2 menos intensidad 3 es igual a 0. Aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuación lineal de 3 incógnitas y 3 ecuaciones.
De hecho, a mí me gusta bastante trabajarlo por el método de Gauss-Jordan. Hay muchos videos que los trabajan, que meten este sistema de ecuaciones. Hay calculadoras en línea que meten de un solo las ecuaciones y les da el valor de las incógnitas. Pero en este caso lo vamos a hacer todo completamente desde cero. Bien, acá podemos aplicar matriz aplicando ley de Gauss o ley de Gauss-Jordan. Podemos usar el método de reducción, sustitución o igualación. Cualquier método que usted sepa usar en matemática lo puede aplicar acá para darle solución a las incógnitas. Acuérdese que cuando usted tiene una incógnita en matemática, lo que busca es encontrar el valor de esa incógnita, ¿sí? Entonces vamos a encontrar esas incógnitas. Las tres incógnitas obviamente son las corrientes I1, I2 e I3, porque los voltajes sabemos cuáles son los valores, las resistencias sabemos cuánto vale cada una. Lo que sí no sabemos son los voltajes. Entonces tenemos una ecuación número 1, una ecuación 2 y una ecuación número 3. Excelente. Entonces tomamos la ecuación número 1. Ecuación número 1, vamos a despejar I1. Entonces tenemos ecuación 1 intensidad 1 menos intensidad 2 menos intensidad 3 igual a 0. Esto va a ser entonces, cuando despejamos I1, va a ser igual a más, bueno, no le voy a colocar el más, se sobreentiende que es positivo, más I3 más I2. Y aquí obtengo una cuarta ecuación. Entonces voy a decir ecuación 4, ecuación número 4 en ecuación número 2. Y la ecuación número 2 es la que dice que es menos 4 voltios es igual a 6 ohm por I1 más 3 ohm por I2. Esa es la ecuación número 2 que tenemos ahí. Entonces voy a sustituir la intensidad 1, que es la que acabo de despejar. Me quedaría entonces menos 4 voltios, que es igual a 6 ohm. Voy a abrir paréntesis. Y I1 dice que vale I3 más I2. Cerramos y simplemente escribimos otra vez 3 ohm por I2. Y ahora bien, ahora esto me está indicando que esto va a multiplicar acá y este va a multiplicar acá, hacer la propiedad distributiva. Entonces hacemos esa parte de acá, nos quedaría menos 4 voltios es igual a 6 ohm por I3 más 6 ohm por I2 más 3 ohm, y esto simplemente lo vamos a bajar. Si se fijan, aquí ya tenemos términos semejantes. Por ejemplo, podemos reducir esta y podemos reducir esas dos, que esto simplemente lo vuelvo a escribir. Esto también lo volveremos a escribir y sería 6 ohm más 3 ohm sería 9 ohm y colocamos su incógnita. Bien, ahora lo que procede es poder despejar vamos a despejar lo que sería nuestra I3. Si nosotros despejamos nuestra I3, nos quedaría de la siguiente manera: menos 4 voltios. I2 la vamos a mandar al lado izquierdo como negativa porque está positiva, entonces sería menos 9 ohm por I2 va a ser igual a 6 ohm por I3. Y cuando nosotros decimos despejar, despejar es despejar, es decir, vamos a dejar sola nuestra incógnita I3. Entonces nuestro 6 ohm, como está multiplicando, pues va a pasar a dividir a todos estos términos que tenemos acá como numerador. Serían 6 ohm, entonces esto es igual a I3. Entonces aquí ya tenemos una nueva ecuación número 5. Ahora lo que vamos a hacer con esa ecuación número 5
la vamos a sustituir en la ecuación número 2, perdón, en la ecuación número 3. Si se fijan, la vamos a sustituir en la ecuación número 3, como hemos despejado I3 y aquí tenemos una I3, entonces nos conviene obviamente sustituirla ahí. También la podremos sustituir acá, pero nos sale mejor sustituirla en la ecuación número 3. Entonces voy a decir que ecuación 5 en ecuación número 3. Y simplemente voy a copiar la ecuación número 3, que en este caso serían menos 10 voltios. En la ecuación 3 es menos 10 voltios, va a ser igual a menos 3 ohm por I2 más 6 ohm por I3. Vamos a ver. Sí, exactamente, está igual. Déjenme, solo voy a marcar esta parte de acá. Bien, ahora vamos a sustituir I3. En este caso voy a volver a escribir, simplemente voy a ir bajando estos términos, más 6 ohm, y aquí voy a abrir corchete porque si se fijan la ecuación es un poco extensa, menos 4 voltios menos 9 ohm por I2 sobre 6 ohm. Y ahí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. Si se fijan, este 6 ohm lo que está haciendo es multiplicar a este término y multiplicar a ese otro término, lo que implica que vamos a aplicar propiedad distributiva. En este caso sería menos 10 voltios, va a ser igual a menos 3 ohm por I2 más, en este caso sería, si nosotros multiplicamos 6 por menos 4, sería menos 24. De hecho, le voy a borrar de una sola vez el signo, le voy a colocar menos 24 voltios por ohm, porque estamos multiplicando también los prefijos. Ahora si multiplicamos 6 por menos 9 sería menos 54. Y acuérdese que ohm por ohm es simplemente escribimos la misma base y se suman los exponentes. Me quedaría ohm al cuadrado, que esto es menos 54 ohm al cuadrado por I2, sin dejar de lado nuestros 6 ohm. Ahora sí, necesitamos de deshacernos de este factor, de ese término que está ahí, de ese pequeño factor. Si nosotros nos queremos deshacer de él, lo que nos conviene es multiplicar a ambos lados por 6, lo que quiere decir la siguiente forma. Aquí vamos a multiplicar 6 ohm. De hecho, lo voy a encerrar en paréntesis para representar la multiplicación, que multiplica a menos 10 voltios. Acá también va a multiplicar 6 ohm y escribimos el factor de menos 3 ohm por I2. Y acá también va a multiplicar lo que sería a todo este factor que está acá, a todo este factor acá, va a multiplicarlo por 6 ohm. ¿Y qué es lo que implica cuando nosotros multiplicamos esto? Que este de acá se va a cancelar con este. Se van a cancelar ahí. Y si se cancela esos dos términos, simplemente me quedaría arriba menos 24 voltios por ohm menos 54 ohm al cuadrado por intensidad 2. Y ahora hacemos las respectivas multiplicaciones. 6 por menos 10 obviamente es menos 60 voltios por ohm. Eso va a ser igual a 6 por menos 3, eso es menos 18 ohm al cuadrado. Si se fijan, ohm por ohm, escribimos la misma base y sumamos los exponentes por I2. Menos 24 volt por ohm menos 54 ohm al cuadrado I2. Y vean que ya tenemos términos semejantes. Este es término semejante con este porque ambos tienen ohm al cuadrado y tienen la incógnita I2. Entonces, y si se fijan, este también
este se parece mucho a los prefijos que tiene al lado izquierdo. Lo que quiere decir es que podemos mandar al lado izquierdo sumando más 24 volt por ohm. Sería menos 60 volt ohm más 24 voltios por ohm. Esto va a ser igual a menos 18 menos 54. Eso es igual a menos 72 ohm al cuadrado por I2. Y hacemos entonces menos 60 más 24 sería menos 36 voltajes por ohm, es igual a menos 72 ohm al cuadrado por I2. Aquí podríamos multiplicar estos términos por menos 1, pero es un paso innecesario, obviamente, para que nos queden positivos ambos lados, pero es un paso innecesario. ¿Por qué? Porque si nosotros despejamos I2, que es la incógnita, si se fijan, vamos a tener entonces menos 36 volt por ohm sobre menos 72 ohm al cuadrado, que esto es igual a I2. Entonces menos entre menos es más, y si se fijan, este ohm al cuadrado se me elimina 1 y se me elimina este de arriba, y simplemente me va a quedar menos entre menos es más, y 36 entre 72, eso es 0.5. Y acuérdense que voltaje sobre resistencia, que los prefijos de la resistencia son ohm, voltaje sobre ohm nos da amperios. Entonces aquí serían 0.5 amperios, que sería nuestra incógnita número, la incógnita 2, ¿sí? La incógnita 2. De hecho, no hay un orden específico cuál tiene que encontrarse primero. Simplemente yo encontré la incógnita que es la intensidad número 2. Bien, entonces ya tenemos una nueva ecuación, que sería una ecuación número 6. Entonces voy a decir que la ecuación número 6 la voy a sustituir en la ecuación número 5. Voy a decirlo, ecuación 6 en ecuación número 5. Vuelvo y repito, hay bastantes formas de cómo darle solución a un sistema de ecuaciones lineales. Hay demasiadas formas. De hecho, a mí me encanta hacerlo por matrices, por Gauss-Jordan. Bien, entonces ahora vamos a sustituir. Si se fijan, ya encontramos el valor de I2, que es 0.5 amperios, y la vamos a sustituir en esta ecuación que tenemos acá. Entonces vamos a copiar toda esa ecuación, que dice que es menos 4 voltios menos 9 ohm por I2 sobre 6 ohm, que eso es igual a I3. Como ya sé el valor de I2, simplemente lo voy a sustituir, lo vamos a reemplazar, menos 9 ohm, que sería 0.5 amperios. No se olviden de colocar los prefijos, porque si no el profe luego les pone el ejercicio mal. De hecho, yo así hago. Entonces sería menos 4 voltios menos, ahora sí, si nosotros multiplicamos menos 9 por 0.5, sería menos 4.5. Y acuérdese que la ley de Ohm dice que si usted tiene amperios por ohm, resistencia por corrientes, es igual a voltaje. 6 ohm, eso es igual a I3. Y ahora, si se fijan, también tenemos términos semejantes. Ambos términos tienen la misma variable, el mismo prefijo voltios. Entonces podemos hacer esa diferencia. Menos 4 voltios menos 4.5 voltios, eso es igual a menos 8.5 voltios sobre 6 ohm, que es igual a I3. Y volvemos a tener voltaje sobre resistencia, lo que quiere decir que voltios sobre ohm es igual a amperios. Entonces menos 8.5 entre 6 me da menos aproximadamente, bueno, lo voy a colocar no lo voy a colocar en punto decimal para que me dé exacto. Sería 17 sobre 12 amperios, que es igual a I3. Y que esto aproximadamente sí es
menos 1.42 aproximadamente, menos 1.416666 y sigue. Entonces yo lo voy a aproximar a menos 1.42 amperios. Pero me gusta trabajarlo de esta manera porque a la hora de hacer la sustitución o comprobación es más exacto el valor. Si se fijan, ya tenemos tres incógnitas y esta la podemos llamar podemos decir que esta es mi ecuación número 7. Y la ecuación 7 fácilmente la puedo sustituir en la ecuación número 4. En la ecuación número 4 que ya tengo despejado lo que sería I1. Es la única incógnita que me hace falta acá. Ya tengo despejada I1, entonces voy a decir que I1 es igual a I2 más I3. Y esto simplemente voy a sustituir, eso déjenme, voy a comprobar si todas son positivas. Entonces, I2 dice que vale 0.5 amperios más I3 que vale menos 17 sobre 12 amperios, o lo que es equivalente menos 1.42 amperios. Si nosotros hacemos esa diferencia, esa resta, 0.5 menos 17 sobre 12, eso es aproximadamente I1 nos da un valor de menos 11 sobre 12 amperios, o aproximadamente es igual a menos 0.92 amperios. Y aquí tenemos ya nuestra solución a un circuito de este tipo, a un circuito aplicando las leyes de Kirchhoff y usando método de sustitución para encontrar solución de ecuaciones lineales. Voy a ver si este mismo ejercicio lo voy a hacer usando método de Gauss y método de Gauss-Jordan para que vean que vamos a llegar a las mismas respuestas, y es un poco más fácil hacerlo por matrices. Entonces, si nosotros comprobamos esto, dice que la primera ecuación a nosotros nos daba que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. De hecho, si se fijan, esto es lo que es la primera ley de Kirchhoff. Es esta parte que está acá. Esta parte de acá es la primera ley de Kirchhoff, que dice que la suma de todas las intensidades da 0. Da 0. Entonces, si nosotros sustituimos todos esos valores en la ecuación número 1, que de hecho es esta que tenemos acá, esta de acá, perdón, nos tiene que dar igual a 0. Podemos hacer esta parte. Decimos que la I1 a nosotros nos dio menos 11 sobre 12 amperios. Siempre coloquen en los prefijos. Y I2 nos da menos 0.5 amperios. Y la I3 es menos, porque acuérdense que nos dio negativo y el signo menos. I3 nos da el valor de 17 sobre 12 amperios. No sé si me va a dar, creo que tiene que dar porque hemos utilizado no los puntos decimales. Entonces, si nosotros hacemos menos 11 sobre 12 menos 0.5 menos 17 sobre 12, eso es igual a 0. Si usted mete esos valores en su calculadora, eso es 0. Entonces, esta es una forma de comprobar de que su ejercicio está bien, aplicando la primera ley de Kirchhoff, que la suma de todas las intensidades es igual a 0. Y si nosotros queremos hacer la comprobación de la segunda ley de Kirchhoff, vean que ya lo hice en la primera ecuación. Si nosotros queremos hacerlo en la segunda ecuación, que sería ya sea esta o esta, una de esas dos, de hecho la voy a hacer en la número 2, voy a copiar esta y me la voy a traer en esta parte de acá y vamos a hacer la comprobación. Esto le va a ayudar bastante a usted a la hora de los exámenes, porque va a saber si su ejercicio lo tiene correctamente desarrollado. Bien, entonces decimos que menos 4 voltios va a ser igual a 6 ohm. Decíamos que nuestra I1 nos dio menos 11
sobre 12 amperios. Vuelvo y repito, colocan los prefijos, muchachos, colóquenlos siempre. Más 3 ohm por la intensidad 2, que nos dio 0.5 amperios, o lo que es igual a 1 medio. Entonces, si nosotros hacemos estas multiplicaciones, 6 por 11 sobre 12, eso nos da un valor de 11 sobre 2. 11 sobre 2, acuérdense que ohm por amperios nos da voltios. 11 sobre 2 voltios más, si nosotros multiplicamos ahora, perdón, no, creo que sería menos, sí, menos 11 sobre 12, sí. Aquí sería menos, es menos. Ahora, 3 ohm por 0.5 amperios, eso es igual a 1.5 voltios. Ahora, si nosotros hacemos esta diferencia, menos 11 sobre 2 más 1.5, eso es igual a menos 4. Entonces bajo ese menos 4 voltios, y si yo hago esta diferencia, menos 11 sobre 2 más 1.4, me va a dar menos 4 voltios. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si yo igualo a 0 a esta? Sería menos 4 voltios, que sería este de aquí, y lo que tengo, el menos 4 voltios que está al lado izquierdo, lo paso sumando, al lado derecho me quedaría más 4 voltios, que menos 4 más 4 es igual a 0. Entonces decimos que 0 sí es igual a 0, o que es igual, menos 4 voltios es igual a menos 4 voltios, y se cumplen ambas leyes de Kirchhoff. Y así es como nosotros le podemos dar solución a un ejercicio aplicando leyes de Kirchhoff.